En el siguiente video vamos a describir cómo instalar GNS3 en su versión 2.2.13 para Windows 10 de 64 bits. Para explicarlo de manera sencilla, lo que vamos a hacer a continuación es instalar en una computadora con Windows 10 para que se entienda cuál es el esquema. Vamos a instalar acá GNS3 y vamos a hacer que GNS3 se conecte a una máquina virtual en nuestro mismo segmento de red, que en este caso mi segmento de red es 192.168.0.0/24. Vamos a hacer que nuestra computadora con el software GNS3 se conecte a una máquina virtual de nombre GNS3VM. Esta máquina virtual corre sobre VMware Workstation Player, que vamos a descargar desde el sitio web de VMware. Lo importante acá es indicar de que nuestra computadora con GNS3 se va a conectar a esta máquina virtual a través del puerto 80, una conexión de tipo TCP, y que vamos a configurar una dirección IP fija dentro del mismo segmento que mencionamos con anterioridad, 192.168.0.0. Nuestra computadora actualmente, si revisamos, tiene la dirección IP 192.168.0.7. Y a la máquina virtual con GNS3 vamos a configurar de manera manual la IP 192.168.0.200, una dirección IP estática dentro del mismo segmento, aunque podría quedar configurada de manera dinámica por DHCP, pero para evitar problemas y que en algún caso la dirección IP de la máquina virtual fuese a cambiar, para evitar eso vamos a fijar los parámetros de red de manera automática en esta máquina. Bien, con eso vamos a poder crear entornos de red, ¿cierto? Más complejos, utilizando el método que se recomienda en el sitio web de GNS3, que consiste en conectarnos a esta máquina virtual que va a estar alojada en VMware. Bien, el procedimiento inicial consiste primero en descargar el software GNS3 desde el sitio web gns3.com en su última versión disponible 2.2.13. Estamos haciendo descarga del software y en paralelo también vamos a descargar VMware Workstation Player desde el sitio web de VMware. Acá está, VMware Workstation Player para Windows. Estamos descargando ambos archivos. Una vez descargados, voy a proceder a instalar GNS3. Y en la consulta, durante el proceso de instalación, me indica que, bueno, va a crear un acceso directo. Puedo cargar el cliente web para conectarnos de manera por medio de HTTP a la consola de GNS3. Y adicionalmente podemos indicarle que descargue la máquina virtual para GNS3, que es la que vamos a utilizar. De manera opcional podemos descargar algunos complementos que son necesarios. Yo voy a omitir la instalación de Wireshark y voy a marcar
la aceleración de hardware Intel y voy a desmarcar SolarPuty, que es un emulador de terminal. Pero el resto de los parámetros los voy a dejar por defecto para que se instalen. La plataforma en la cual va a correr la máquina virtual de GNS3 va a ser VMware Workstation. Podría ser también para ESXi de VMware, VirtualBox o Hyper-V. En este caso, nuestra máquina va a correr sobre VMware Workstation. Lo que está haciendo eso en el fondo es, aparte de instalar GNS3, va a descargar la máquina virtual para que luego la podamos importar en VMware. Bien, con eso tenemos instalado GNS3 y también se descargó la imagen de GNS3 VM para VMware. Acá nos ofrece instalar algunos software o complementos de SolarWinds que vamos a omitir. Y vamos a desmarcar la opción iniciar GNS3 porque lo primero que vamos a hacer es preocuparnos de importar la, la máquina virtual. Bien, eso es lo principal. Una vez que tengamos nuestra máquina virtual lista, vamos a ejecutar GNS3. Luego voy a instalar VMware. Acá nos indica que puede instalar un controlador adicional mejorado para el teclado que vamos a instalar posteriormente, así que en este caso lo vamos a dejar desmarcado. Y dos opciones para que nos ofrezcan actualizaciones de productos y unirnos al programa de mejoras que vamos a omitir también. Bien, con eso terminamos la instalación de VMware
Workstation. Luego, en la carpeta de descargas, podemos ver que está el archivo de la máquina virtual que vamos a extraer. Es un archivo con extensión ova.ova que va a ser importado en VMware. Ahí terminé con la extracción de la máquina. Luego voy a ejecutar VMware Workstation. Y voy a abrir una máquina virtual. Voy a ir a descargas. Voy a seleccionar el archivo gns3vm.ova. El nombre lo voy a dejar por defecto. Acá aparece la ruta en la cual se va a alojar esta máquina virtual y cualquier otra máquina virtual que agregue. Y vamos a importar el archivo. Y podemos ver que efectivamente la máquina se importó de manera correcta, pero vamos a realizar algunos ajustes en la configuración de esta máquina. Clic derecho sobre la máquina virtual, Settings, y desde acá voy a editar la cantidad de memoria RAM disponible. La verdad es que la RAM que yo pueda definir para la máquina virtual va a depender de la cantidad de nodos que pueda ejecutar. Un nodo corresponde a un dispositivo, puede ser un firewall, puede ser un router Cisco, puede ser un switch multicapa, puede ser un controlador de red, etc. Por ende, la cantidad de RAM que yo asocie va a depender de el entorno de red que quiera emular, y a mayor cantidad de nodos, mayor cantidad de RAM. Bien, por ende, yo voy a definir en este caso 4096, 4 GB para mi máquina virtual. En número de procesadores voy a seleccionar 2. La verdad es que 2 porque hay casos en los cuales algunos nodos de red requieren el uso de 2 procesadores, bien, o 2 núcleos del procesador. Es importante que la opción que está marcada, ¿cierto? La primera siempre esté seleccionada para poder habilitar la virtualización en el procesador. Luego de eso tenemos 2 adaptadores de red. Yo voy a eliminar el que está primero, que se llama Host Only. Lo vamos a remover y solamente nos vamos a quedar con este adaptador que está acá, el adaptador número 2. Y vamos a modificar el tipo de conexión. En este caso, nuestro adaptador de red va a quedar en modo puente, lo que significa que este adaptador de red se va a conectar al entorno real. Va a ser un dispositivo más de la red física. Bien, o sea, va a tomar una dirección IP de mi segmento real de red. Y luego voy a configurar el adaptador. Esto es importante porque como vamos a utilizar nuestra máquina virtual en modo puente, vamos a utilizar el adaptador de red físico que estemos utilizando actualmente. En este caso yo estoy ocupando un adaptador de red inalámbrico, estoy conectado a la red de mi hogar por medio del adaptador, este adaptador Intel Wireless. Por ende es importante que solamente esté seleccionado ese adaptador. Si hubiese sido por cable, utilizo el que está arriba, Intel Ethernet Connection, pero en este caso solamente estoy ocupando conectividad inalámbrica. Bien, el resto de los adaptadores permanece deshabilitado. Y voy a aplicar los cambios. Solo para corroborar voy a chequear
nuevamente la configuración y vamos a ver que tengo 4 GB de RAM dedicados para la máquina, el uso de 2 procesadores, un adaptador de red en modo puente y solamente he seleccionado el adaptador de red que estoy utilizando con el cual me conecto a internet actualmente. Luego de eso voy a ejecutar mi máquina virtual. Lo que nos indica acá es que hay algunos complementos adicionales y que voy a aprovechar de instalar, que son herramientas de VMware para Linux. Y como podemos ver acá, nuestra máquina virtual tomó la dirección IP 192.168.0.10. Podríamos permitir que nuestra máquina tome una dirección IP automática, lo está haciendo desde el segmento de red real, o podría configurar la IP de manera estática, esa misma IP u otra dirección IP dentro del mismo segmento. Bien. Además de eso nos indica que las credenciales de acceso para esta máquina virtual son el usuario GNS3 y la contraseña es GNS3. Vamos a utilizarlas para conectar posteriormente GNS3 a esta máquina virtual. Si pulso Enter, podemos desde acá realizar algunos ajustes, como por ejemplo ejecutar una línea de comandos, cambiar la configuración del teclado, en este caso cambiar la configuración de red. Me voy a ir a Network para cambiar la configuración de red y nos indica que posterior a la configuración la máquina se va a reiniciar. Acá, para poder habilitar los campos del adaptador de red, debo descomentarlos. O sea, cuando descomento un campo es porque lo borro. Y los voy a descomentar para poder configurar los parámetros de red de manera estática. Partiendo por el campo de HCP versión 4, lo voy a dejar en no. Eso indica que el direccionamiento IP va a ser estático en este adaptador. La IP que voy a seleccionar va a ser la 192.168.0.200. Podría ser cualquier dirección IP libre en el segmento de red. El gateway es la dirección IP por la cual mis dispositivos salen a internet, que es la 01. Y los servidores DNS apuntan a los servidores de Google. ¿Por qué es importante configurar esto? Porque si posteriormente GNS3 se actualiza y me paso de la versión 2.2.13 a una eventual 2.2.14, tanto el software como la máquina virtual deben ser actualizados. De lo contrario no van a funcionar. Por ende, para actualizar la máquina virtual directamente desde acá, es recomendable que estos parámetros estén configurados para que mi máquina virtual pueda de esta manera salir a internet. Bien. Como puedo ver en esta configuración, el adaptador de red se está editando con Nano, un editor de Linux, y la manera de salir es a través de la combinación de teclas, como se indica abajo, Control O. Control O guarda los cambios y luego pulso Enter para guardar el nombre del archivo, y para salir lo voy a hacer con Control X. Control O, guardé los cambios de la máquina virtual, con Control X salí. Ahora podemos ver que la máquina se está reiniciando. Y vamos a corroborar si efectivamente los cambios que realizamos se aplicaron.
Y ahí podemos ver que la máquina virtual ahora tiene la dirección IP 192.168.0.200. Voy a salir del modo de pantalla completa y desde mi cliente con Windows voy a hacer un ping a la 192.168.0.200 para corroborar si hay conectividad entre mi máquina, mi computadora física y esta máquina virtual. Podemos ver que es exitoso. Una vez que completamos la instalación y configuración de esta máquina, voy a ejecutar GNS3 por primera vez. Y vamos a proceder a configurar por primera vez GNS3. Acá nos vamos a ir a... En fondo vamos a cancelar este asistente para configurar a mano nuestro servidor. Nos vamos a ir a preferencias, servidor. Vamos a deshabilitar el servidor local y vamos a configurar la conexión de GNS3 con la máquina virtual que configuramos previamente. El host apunta a la dirección IP de nuestra máquina, que es la 0200. El puerto que vamos a utilizar, GNS3 recomienda el 3080, vamos a utilizar el 80 por TCP. El usuario es GNS3 y la contraseña es GNS3. Remote Server está deshabilitado y solamente acá definimos la IP de nuestra máquina virtual, el puerto 80 y habilitamos la autenticación con usuario GNS3 y contraseña GNS3. Aplico los cambios. Guardo los cambios y voy a cerrar el software. Y lo voy a volver a ejecutar. Bien, y con eso ya podemos desde ahora crear un proyecto nuevo, por ejemplo, y comenzar a trabajar en nuestra máquina virtual. Lo que queda posteriormente es agregar nodos, ¿cierto?, a través del panel y agregar dispositivos, los dispositivos que podamos utilizar posteriormente, quizás un firewall, un dispositivo Cisco. Desde acá, en New Template, puedo, a través de un asistente, agregar un dispositivo de red según sea el soporte que tenga GNS3.